Bueno, mi gente, mi nombre es Alejandro Rengo, aquí estoy Con Alfredo López Nieves, y vamos a estar hablando de su cortometraje nuevo. que se titula Los Extraniños, en inglés conocido como Children of the Stars. ¿Por qué eso? Porque fíjate, Extraniño está bien interesante, claro, es bien difícil, hay que traducirlo al inglés. ¿Por qué Children of the Stars? Mira, es un tema que en momentos como los festivales se convierte en un problema de branding porque no se comunica bien, ¿no? Y uno se confunde con la palabra. Pero curiosamente ese es el mismo, digamos, la raíz del cortometraje. Es un cortometraje que es liderado por los mismos protagonistas y los protagonistas son los niños. Y los niños mismos me dicen, un día en el mismo medio del shooting, la película se titula así, Los Extraniños. Y bueno, pues no me queda otra opción que si mis protagonistas me dicen qué hacer, pues hacerlo, si no se me van en huelga. Entonces, no solamente eso, pero también hay otro elemento en el cortometraje que ellos mismos me dicen por dónde ir, por dónde coger, hasta la misma cueva que mencionó Marcus Cabrera, hasta los mismos números que aparecen en la cueva. Eso sí, permitirme como realizador seguir ese concepto, esa intención y motivación de mi personaje. ¿Cómo llegó la idea de los Extraniños? ¿Cómo vino eso? ¿Es algo que tú conoces a estos niños anteriormente? Háblame un poquito del proyecto y cómo surgiste con esto. Gracias por la pregunta. Yo creo que vengo con una intención clara, que es que al ser puertorriqueño y llegar a Cuba, ¿no? Por un periodo de tiempo limitado de 2 meses, me interesa mucho saber, ¿no? de qué consiste el imaginario de un niño en Cuba, ¿no? Y hemos aprendido, ¿no? que el imaginario es algo que hasta heredamos, ¿no? de nuestros propios padres, que muchas cosas que se ven en el cortometraje mismo de ese supuesto imaginario son cosas que llevan cargando, desde el mismo boxeo, el mismo querer ser doctor, las mismas bombas y los traumas del pasado de Cuba. Así que permitirme, ¿no? empezar con un concepto de qué es el imaginario de un niño en Cuba y continuar esa investigación partiendo de ahí. ¿Cómo fue el proceso de filmación? Porque obviamente al ser un tipo docudrama, obviamente se presta para grabar mucho y prolongadamente. ¿Cómo fue más o menos el proceso de la filmación per se? Me gusta ese intersticio entre docudrama, ¿no? Porque justamente el cortometraje navega en esa línea finita entre lo que es documental, lo que es animación, lo que es experimental, hasta ese poco drama que están mencionando ahí, que mantiene a la audiencia en esa línea de suspenso, en el borde de la silla, como pueden decir también. Pero a tu pregunta, es que es tan compleja, ¿no? Porque de alguna manera permitirme que los niños mismos, ¿no? Que me digan qué hacer, se convierte de alguna manera todo un experimento, ¿no? Donde hasta orgánico es el resultado que surge de ahí. Pero no solamente sucede eso, sino que también hay otros elementos que empiezan a nacer, como la oposición entre los papás mismos, que son los que están adentro y los niños que salen afuera, las animaciones en realidades virtuales acompañadas por el campo sonoro de los niños. Dime si me estoy yendo muy fuera de tu pregunta, pero creo que por ahí va la cosa. Un resultado mayormente orgánico, no lineal, que de alguna manera yo no pongo tantas restricciones, permito que el montaje mismo después, fueron 2 meses de producción y 6 meses de postproducción, editaje, campo sonoro. Las cosas se van relevando con el mismo tiempo. No todo está tan definido al llegar allí. Ahora, hay que establecer estas rúbricas y métricas, ¿no? Para por lo menos tener algo coherente al final. Y creo que por ahí va la cosa. Tu película obviamente, como mencionaste anteriormente, tiene animación, tiene un poquito de ese mixed media approach. ¿Eso era algo que tú conceptualizaste desde el principio? ¿Eso vino en la etapa de postproducción? ¿Cómo fue la cosa? Justamente ahí está la visión y la voz del mismo artista, y en este caso el realizador de la obra audiovisual. En mi caso, a mí me preocupa mucho el término espacial de las cosas, ¿no? Yo vengo de un bagaje y una carrera de arquitecto, ¿no? Así que el espacio es todo en muchas ocasiones. Y de partir de ahí, de la arquitectura y los espacios, yo utilizo la herramienta de las realidades virtuales, conocida como el VR, para de alguna manera acompañar ciertas voces de los niños que en cámara se pierden. ¿Por qué lo comento así? Porque si yo, en el caso del principio del cortometraje en la introducción, tuve a los niños hablando sobre una guerra y las bombas y corre por ahí, en un video documental hubiese sido bien difícil lograr lo que se logró con animación. Así que de alguna manera permito que en el mismo montaje del asunto, en el mismo script que digamos, pues yo voy juntando las piezas y veo en qué momento es adecuado alimentarlo con las realidades virtuales. Y como puedes ver, al principio sucede, a mitad, en el punto climático en la cueva, vuelve a suceder, y de nuevo en los post-credits, donde empieza a ver de nuevo ese docudrama a existir también con la combinación de docu-experimentación de animación.
Y creo que por ahí va a navegar la obra misma. Y es por eso mismo que Omar Cruz Cabrera fue clave en este proceso, porque él era ese hilo conductor de todas estas partes, para que de alguna manera el espectador se sienta que, esto, aunque sean partes disyuntivas, que no necesariamente se relacionan de inmediato, la música te acompaña y te hace sentir que tiene todo sentido en el momento. Tú eres arquitecto. Mira, yo soy un arquitecto en práctica formalmente. No puedo decir que soy arquitecto ahí a nivel público porque me demandan, porque soy arquitecto en práctica, no estoy licenciado. Pero sí, llevo 10 años de carrera como arquitecto en Barcelona, en Europa, en Londres, navegando también en el mundo de la fabricación y el hacer. Creo que por ahí viene mi contribución al mundo del cine, donde yo no necesariamente soy un documentalista que se permite simplemente ver lo que hay, sino me gusta hacer. Y con el hacer hago animaciones virtuales y acompaño aquellas documentaciones que ocurrieron. Creo que he transformado mi carrera de arquitecto a algo del siglo XXI, por decirlo así. Es curioso porque la película obviamente te muestra más o menos donde ellos viven y la arquitectura de la fachada donde ellos viven es bien curiosa visualmente. ¿Eso también influenció un poquito de la forma que lo representaste también? Claro, y creo que el contexto es todo, ¿no? En donde nos desplazamos, el entretejido de las cosas y muchas veces no nos damos cuenta que el urbanismo de alguna manera nos conduce y nos dicta cómo debemos desplazarnos en este mundo. En el caso de Cuba, yo veía una burbuja del tiempo ocurriendo ante mis ojos, ¿no? Era de repente un pueblo donde el carro no había acaparrado del urbanismo, donde no era el centro del todo. Y de repente, ¿qué sucede a partir de ahí? Entonces veo un pueblo textil, construcción barata, bloques de cemento, construido en los 70, donde el carro es algo secundario, donde la comunidad sí existe. Entonces, para mí, como realizador, quería ubicar, ¿no?, en ese espacio, para a partir de ahí adentrarnos en ese imaginario. Porque si dentro del imaginario, sin saber de dónde vienen y el contexto de dónde es, pues creo que se queda corta la obra. Y era una responsabilidad mía de alguna manera, y para los niños, ¿no? Hacer una obra completa, ¿no? Que diera abasto y que sea justo para todas las partes. Por eso mismo el edificio está en una esquina, después va a aparecer en el principio, y después ocurre de nuevo al final. Como un día eterno, ¿no? Empezamos con el edificio por la mañana, la luz empieza a salir, los niños empiezan a jugar y vuelve a caer la noche con los edificios mismos que los rodea. Eso sí, la arquitectura nos rodea, somos con el espacio. ¿Qué inspiraciones cinematográficas y algunos directores te dejaste llevar para esta pieza? Bueno, la literatura para mí es clave y tengo un profesor que es de la Universidad de Puerto Rico, Rubén Dávila, que escribió un libro que se llama Crónicas de un confinamiento abierto y trabaja mucho el tema de eso, del confinamiento y el desconfinamiento, de adentro versus de afuera. Muchas veces las palabras conducen, ¿no?, la narrativa y mi imaginario y me permito dibujar a partir de eso que leo. Ahora, a tu pregunta de obras audiovisuales, la lista puede ser grande y no exactamente lo que queremos buscar ahora, pero pienso mucho en Bresson, a tu pregunta. En Andrés Bresson, donde es un cinema que se enfoca en las manos, se enfoca en el pie. No tengo que contarte todo porque yo quiero que también la audiencia misma llene esos vacíos, no me toca a mí. Por tanto, el detalle, aquello que va acorde con la obra, porque soy un cineasta que voy yo con la cámara y voy con mis sonidos, no voy con un equipo de producción detrás de mí. Era yo solo por 2 meses y a veces un asistente de producción. Yo tenía de alguna manera que, como un guerrillero, ¿no?, estar allí como investigador y poco a poco ver qué cosas funcionaban y qué no. Y en los momentos de close-ups, en los momentos de detalles, ¿no?, se nota que eso es algo que yo puedo hacer con una buena cámara y que da una buena ilusión en la pantalla grande, sin tener que depender de la unión de Hollywood o entre otros factores grandes que complejizan la obra. ¿Crees que esa pieza de haber sido guerrilla, que eso es bueno, importante también saberlo, el aspecto guerrilla, ¿tú crees que atribuye mucho a que la pieza se sienta bastante personal en ese aspecto? Porque así pudiste tener más los niños fueron bastante libres contigo porque tienes un crew de 20 personas. Sí, lograr la intimidad es algo bien difícil ante la cámara, ¿no? Y creo que se puede lograr, ¿no? Con el mismo Zoom no sucede. Podemos lograr la intimidad a través de Zoom, pero hay que incurrir a otras herramientas o una manera de poder cruzar esa barrera. Y creo que al ser un cineasta que iba solo con su cámara, pues me permitió accesar a los niños. Pero curiosamente no llego con una cámara, llego sin cámara. Debería un cine sin cámara, que es permitirme conocerlos
sin tener que ellos estar buscando el ojo del lente o de alguna manera ellos cambiar su actitud de repente porque hay una cámara. So, yo también voy viendo, ¿no?, esas dinámicas que ocurren. Al final del día, este cortometraje es parte de unos cursos graduados de la Escuela Internacional de Cine de Cuba, un curso graduado que se enfoca en hacer cine en pequeños grupos. Un cine que le llaman la interzona porque navega justamente ese intersticio entre lo que puede ser el documental, la ficción, lo fantástico y lo ensayo. So, ahí creo que nos toca a nosotros como cineastas que tienen poco presupuesto, que están empezando a lanzarse, sin depender de unos grants o de necesariamente un dinero extra para empezar a darle clic al botón y grabar. Creo que esta obra es un ejemplo de eso, de justamente los detalles. No necesitaba un grant para documentar el brazo cogiendo la botella con el agua. Eso es por estar ahí. Es por la magia del dedo tocando el botón, ¿no? Y eso de nuevo, eso es Roland Barthes con la cámara lúcida. Y creo que dentro de todo, eso fue la experimentación de 2 meses. A mí lo que me sorprendió era el tiempo que toma después de estar allí 2 meses. Reunirme con Omar Cruz Cabrera, tener un coproductor, en esto de la entrevista, todo esto que viene después ha sido para mí una sorpresa. No me lo esperaba. Yo de nuevo vengo de un mundo de la arquitectura y yo tenía que explorar unas espacialidades. Y me ha gustado todo lo que viene después, porque la postproducción puede ser el 20% para algunos cineastas, pero ese 20% puede ser todo, ¿no? Desde la colorización, desde el montaje mismo. Yo soy el peor crítico de mi propia obra. Yo todavía el día de hoy veo la obra y digo, hay 3 frames de más, ¿no? Entonces, no, y el tiempo mismo es lo que nos permite releer la obra de tal manera que pueda seguir ajustándose, acoplándose, cortándose, hasta ser lo que tiene que ser en el día de hoy. Chévere. Pues, ¿dónde la gente puede conseguirte a ti y el proyecto? Mira, la página de Los Extrañiños se encuentra en el Instagram @childrenofthestars_film. Allí estamos básicamente poniendo todas las fechas de los screenings que se están dando ahora en el mes de octubre, los festivales en los cuales se está dando la ruta del cortometraje que se va a estar en México en el mes de noviembre y algunos espacios comunitarios en Río Piedras, entre otros lugares de San Juan próximamente. Así que nada, conéctense allí. Mi nombre es Fedo López Nieves. También me buscan por el Instagram o por el Google y siempre tengo la puerta abierta para charlar. Chévere. Pues nada, mi gente, nos vemos la próxima. Bye bye. Yes.